Esperen, por aquí ya está esto que se bloqueó. En fin, aquí está. Hola, 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 ¿qué tal? Ay, Dios santo. Ay, esto ya por hacerlo tan rápido, mira, ya me bloqueo yo solita. Ay, espera. Ya voy, que esto no. Ay, chiquilla. Ay, ahí está. Ay, Dios mío, corre, corre. Pero aquí estoy, ya lista nuevamente para compartir con ustedes. La vez pasada nos quedamos en este tema justo. No, pero ahí voy. No, es que justamente ya estamos aquí. Listos para continuar nuestro tema de alimentación complementaria, ¿no? La vez pasada nos quedamos con este tipo de alimentos. Para que conociéramos cuáles son los que podemos dar de acuerdo a la progresión de ellos, ¿no? Ya vimos que para cada país los alimentos van a ser muy diferentes, también la disponibilidad que tiene cada uno, pues ahí va a depender mucho, ¿no? Ahora yo creo que más que nada es buscar cuál es en cuanto al similar, en cuanto al aporte de macro y micronutrimentos que tiene, es donde nos podemos apoyar, ¿no? Esto es lo que normalmente trabajamos en México, como la parte de carne tenemos de pollo, ternera, res, cerdo y toda esta parte. Va a ser todo dependiendo a la edad del paciente, aunque realmente el último consenso te dice que aún puedes pues comenzarlos ya hasta tempranas edades, ¿no? Aquí yo creo que lo importante va a depender mucho de la consistencia de cada uno de los alimentos. En cuanto a cereales tenemos arroz, papa, tapioca, camote, esos son muy buenos. Tortilla de maíz, trigo, pasta, cereales infantiles precocidos adicionados, galletas, amaranto y centeno y cebada. Ya recordemos, como habíamos mencionado en algunos otros live donde dábamos seguimiento de esto, de la consistencia de acuerdo a la condición clínica de tu paciente. Ya veíamos por ahí, hay quien alguno de ustedes nos decía, bueno, es que este niño está normal de peso y de talla, no tiene alguna patología, pues va a cambiar muchísimo el panorama con respecto a este tipo de alimentación, a diferencia de aquel que tiene alguna enfermedad donde esta situación va a ser totalmente diferente, no va a ser las mismas cosas, ¿no? Verduras ya mencionamos, ya ahí mencionan algunas, frutas también, normalmente ya no necesariamente tienen que ir cocidas. Incluso yo en esta parte, aunque algunas, por ejemplo, las verduras sí tienen que ir cocidas por la consistencia que es muy dura, sí, por ahí decíamos en la parte de Baby Lead Winning que sí por lo menos que la cocción se va a rever, una adecuada cocción para esa técnica va a hacer que al triturar digamos, esos trozos de zanahoria realmente queden, al momento que los tritures un poquito, los aplastes, se queden en esa posición, porque de pronto los aplanamos y vuelve un poquito a hincharse hasta cierto punto, quiere decir que la cocción no es como la adecuada para que el niño pueda hacer esto y triturar a través de la encía y poderlo deglutir. Ajá, ese va más en ese sentido. Ahora, realmente y también importante la dilución. Recordemos que ya veíamos la densidad energética de cada uno de estos alimentos que si le decimos a la mamá que le ponga mucha agua, de pronto, si de por sí frutas y verduras la densidad energética es menor, si le agregamos más agua, va a hacer que esta densidad energética aún disminuya más. Entonces aquí lo ideal sería ponerlos a moler con el agua que absorbieron para mantener esa densidad energética. Y la cocción, algo que a mí me ha funcionado muchísimo en la cocción, porque incluso alguna vez me decían las mamás,
Bueno, ¿y cuánto tiempo lo pongo a cocer? También esa es otra de las situaciones que nos preguntan, ¿cuánto tiempo? Depende, por ejemplo, de la técnica de cocción que utilicen, pero por ejemplo puede ser al vapor, yo creo que es la dentro de las mejores que se conservan todos los nutrimentos de pues, por lo menos una mayor cantidad de vitaminas, minerales en ese alimento. A diferencia cuando lo trituramos y lo partimos muchas veces y le ponemos mucha agua, vamos a diluir mucho esa cantidad de vitaminas y minerales que se van a perder al momento de la dilución. Y quizás parte de esos minerales, vitaminas se van a quedar en esa parte del líquido, ¿no? Del agua donde se pusieron a hervir. Ahora recordar que también muchas de estas vitaminas son termosensibles, entonces también considera que pues no todas las vas a poder manejar pues tenerlas todas en ese alimento, ¿no? Y también la otra es, o si no hay ya incluso ya hay como, pues ahora sí que aparatos, o no sé cómo se llama, donde puedes hacer esa cocción al vapor. Si por alguna razón la mamá no tuviese ese tipo de utensilios en la cocina, yo a veces lo que les decía, pongan a hervir en pues una cazuela, ponle poquita agua, por lo menos que alcance a tapar la verdura, la fruta que vas a poner a cocer. Trata de no partirla en muchos trozos, solamente mínimo dos para que se alcance a tapar, porque igual si la fruta o la verdura es muy grande, pues va a necesitar más agua, entonces voy a necesitar diluir, entro a la misma dilución. Entonces por lo menos en dos partes y ya la acomodas dentro del mismo recipiente para que pongamos la mínima cantidad de agua. Ahora, primero vamos a poner a hervir el agua y ya que está hirviendo el agua, ahora sí, vamos a poner la parte de las verduras. Y a partir de ahí le vamos a contar más o menos entre unos 8 a 10 minutos. Ya que colocamos las verduras, vamos a tapar con la tapita o algo que quede hermético para que el mismo vapor cree una buena cocción de los alimentos y no se pierdan tanto esos nutrimentos. Y también va a hacer que el tiempo de cocción se mantenga un buen sabor, color y textura de las verduras. Porque de pronto si lo ponemos a cocer por mucho tiempo, de pronto no tienen un sabor, incluso hasta no saben. No mantienes ese ligero sabor dulce que tiene la zanahoria, por ejemplo. A diferencia de cuando nada más lo respetamos esos tiempos de cocción. Yo creo que aquí es algo muy importante. ¿Sale? ¿Qué más en esta parte de las verduras? Pues sí, ahí me parece que es una pues técnica muy adecuada. Ahora, de preferencia, también, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, algunas frutas, digamos por la consistencia, ahorita me acordé de una papilla de fresa que hicieron en el congreso que les digo, y entonces lo que hicieron nada más como pasarlas, como prácticamente la consistencia de la fresa es un poquito más durita, bueno, previa lavada y desinfectada solamente, no me acuerdo cómo se llama la técnica de cocción, donde nada más sumerges por poco tiempo las fresas, el alimento y lo sacas. Ahí tiene un nombre, ahorita no me acuerdo. Pero la fresa en ese sentido la pusieron ahí y la sacaron inmediatamente y después la trituraron y dije, wow, no se me hubiera ocurrido, ¿no? Me parece. Y queda una consistencia tipo, pues casi papilla, muy líquida y de buen sabor y buena presentación. Ándale, Dair, gracias, escaldado. O escaldado me suena más Aranza, sí, porque si esas técnicas de pronto se me olvidan de preparación de alimentos, dije, ay, ¿cómo se llama esto? Y para resolver las ideas que no sea azúcar, ¿qué otra opción recomienda? Pues realmente, como tal, no, pues no, pues ahora sí que pues es como por ejemplo en la naranja, son como tal así, o sea, realmente son alimentos que tienen que consumirse pues en esa consistencia, digamos, hasta cierto punto. Y ir valorando la tolerancia a final de cuentas. Ya ahí quizás vas a tener que considerar si es el niño sano, pues no hay problema con la fresa, pero si tiene alguna situación ya que le cause esa intolerancia por quizás esa acidez, ahí tendrías que valorar quizás no tanto dar la fresa, sino dar otro tipo de alimentos. Y no sé, a lo mejor, pues es que no se me ocurre ahí con la fresa como tal. Pues aquí la diferencia podría darle otro alimento. No sé, hasta ponerle quizás un poco de cereal, pero va a depender mucho
de la situación del paciente que tenga enfrente. Porque si pensando que tengo un niño con desnutrición, pues podría ser, ¿no? Pero si lo tengo con obesidad, pues lo va a poner más corto, hasta cierto punto, va a subir más rápidamente de peso. Ahí más bien valora o quizás hasta cierto punto poder cambiar por otro alimento y posteriormente volverlo a introducir, podría ser, ¿no? Y en el caso de las habas, garbanzos, alubias, lentejas, pues sí, esos. Ok, gracias. Bueno, gracias. Es que ahí no se entiende mucho tu nombre. Pero bueno, pues aquí la parte de ellos es que hay algo muy claro aquí de decirle a la mamá que importante es el grano, porque realmente tienden mucho a dar el puro caldito, entonces el caldito no nos funciona, el caldo es prácticamente agua. Y hay mucha la creencia de que se les va a pegar en el estómago, que les va a dar diarrea y todo eso. Realmente cuando inicias este tipo de alimentación no es que se van a comer toda la media taza de frijoles, realmente una cucharadita, 2 cucharaditas es lo que te van a aceptar, no aceptan mucha cantidad. Ahorita vamos a ver más adelante las cantidades que tú vas a ingresar por cada tiempo de alimentación de acuerdo a la edad y te vas a dar cuenta que es mínimo realmente lo que ellos llegan a ingerir en un día. Quizás conforme ya va creciendo la cantidad va a ir aumentando, pero va a depender mucho de los kilogramos de peso que tenga el paciente, de la familiar, de poco a poco vaya aceptando familiarizándose con ese tipo de alimentos. ¿Cuánto? Y hay que ahora hacer los live. Yo creo que me gusta este horario bueno, a veces lo hago entre las 7 y las 8, porque si de pronto se me cruza, pero entre las 7 y las 8 estamos aquí. Dicen que dejen remojar. También es importante que dejen remojar por lo menos, sí, eso ya ayudaría mucho a la tolerancia. Ay, Daniel, muy bien, gracias por tu aportación. Daniel C. Sí, remojarlo 24 horas, no, o sea, por lo menos toda la noche y ya ponerlos a cocción, ¿sí? Aquí también de pronto comentarle a las mamás, porque a veces piensan que hay que hacer todo al momento. Yo a veces les digo a las mamás, tengan por lo menos en el refrigerador cositas como, muy bien, gracias Isabel, por lo menos arroz, alguna pasta, algo de frijoles, pollo, y con eso ya en el día a día puedes estar armando tipos de menús de desayuno, comida y cena sin necesidad de volverte a meter a la cocina, sino en base a esas combinaciones que tú tienes ahí, ya poderlas realizar para ofrecer ese tipo de alimentos y siempre antemano estar dando de todos los grupos de alimentos. Esa es la parte. Entonces yo creo que hay mucho, es no ponerlas tampoco pues a cocinar cada rato, sino ya tener ese tipo de preparaciones para nada más tomar la cantidad que el bebé en promedio está ingiriendo y ya con eso nos seguimos. O la otra es, ahorita vamos a ir viendo las cantidades, eso se prepara para un día y eso sí, si no se ocupa durante ese día, pues ya se va a desechar, porque realmente el estarlo exponiendo a temperaturas ambiente, pues se va a contaminar. Entonces, pues sí, déjame tomar una pequeña porción, calentarlo a baño María, ofrecerlo y ya guardarlo y nuevamente sacarlo para la cena. Sí, porque pues imagínate, entiendo las mamás entre todas las cosas que tienen que hacer, pues ya va a ser. Pues sí, también podría ser, en dado caso, por ejemplo, de la mamá que trabaja, tenerlos ya preparados para el fin de semana y ya poderlos congelar. Sí, también podría ser otra opción, nada más que pues sí, ya hay que se organice para poder hacer esta situación. Ahora la parte de todo lo que son alimentos procesados, hasta cierto punto hay que ver en qué situaciones nos van a dar ventaja o desventajas. Va a depender mucho del paciente que tú tienes enfrente. Porque yo me he dado cuenta que de pronto hay unas presentaciones que están en bolsita, digo, ay, esas están muy buenas. El detalle que sí, la desventaja que tienen esas con respecto a las naturales es que sí saben más dulces. Y que realmente si abusamos mucho de ese tipo de alimentos, pues de pronto no nos vamos a familiarizar con los normales, digamos, hasta cierto punto, en relación al sabor natural de cada uno de los alimentos. Esa es la única, digamos, hasta cierto punto desventaja que le veo, porque obviamente nos agrada así de en automático el sabor dulce. Entonces, y el niño cuando le ofrezcas el alimento en su forma natural va a entrar otra vez y esto qué es, a qué sabe. O sea, aquí la ventaja es que si los ofrecemos desde el inicio en su forma natural, él va a empezar a familiarizarse con ese tipo de alimentos. Esa es la parte pues práctica, digamos, hasta cierto punto. Bueno,
De hay otra situación que de pronto no sé si a ustedes les ha pasado y a mí en un momento me dio muchas vueltas. Decíamos, bueno, es que primero hay que dar las verduras para que pueda aceptarme, para digamos, para que no tenga cierta preferencia por las frutas que son más dulces y que de pronto no nos acepten las verduras. Pues realmente no hay como tal esa, digamos, esa, ese 100% cierto esa situación, ¿no? Sino que realmente aquí hubo varios estudios donde realmente incluso se daban primero las frutas y después se daban las verduras y había igual esa misma aceptación. No es como tal el orden de los alimentos. Yo creo que también hay que considerar que esta etapa es una etapa de aprendizaje, de familiarizarme con estos alimentos y de conocer, estamos hablando de alimentación complementaria, Isabel. Y esta es una continuidad de live, nada más que solamente vemos una hora, entonces no los terminamos, pues, pues mira, al parecer me imaginaba que iba a salir más corto y creo que nos han salido 4 horas de esto, imagínate. Nada más de un solo tema. Porque yo creo que yo también me he dado la oportunidad de aprender mucho aquí con ustedes, observando cosas que antes no me había dado cuenta. Y dije, wow, miren, esto está interesante, ¿no? Y platicarlo, pues aprendes mucho más. Así es. ¿Sale? Entonces, aquí yo creo que lo importante es que familiaricemos al niño con esos alimentos con respecto a su sabor, color, aroma, textura y todo esto para que su mismo cerebro vaya haciendo esas conexiones nerviosas y se vaya familiarizando con cada uno de sus alimentos. Recordemos que así es como nosotros iniciamos de forma paulatina el ingerir alimentos nuevos que no conocemos. De pronto yo les pongo de ejemplo algo muy, muy básico, ¿no? Si ahorita te doy saber, una uva color no roja, no es tan común, es más común, una uva blanca, ¿no? Vas a decir, ¿qué es eso? Para empezar, de pronto, pues nada más la vas a ver y no, gracias, ¿no? Ni siquiera la pruebas, ¿eh? Una segunda vez la empiezas a oler, ok. Una tercera vez dices, le doy un pellizquito. Una cuarta vez, bueno, me como una uva completa. Una quinta vez me como quizás 2 uvas. Y así va a ir siendo de forma progresiva. Dice Aranza, es que hasta mismo los colores los asociamos con el alimento. Sí, así es. ¿Sí? Pero aquí a lo que voy, que eso es una etapa de aprendizaje. El niño viene con un lienzo en blanco, prácticamente, y de aquí pues obviamente la parte de los adultos vamos a empezar nosotros a hacer esas líneas, esto sí, esto no, esto está mejor, esto no, también va a estar influenciado por los hábitos de la familia, a final de cuentas, porque este niño va a ingerir aquellos alimentos asociados con este adulto, ¿sí? Así es, la OMS recomienda hasta 15 veces dar el alimento nuevo para que se acepte, imagínate. Y ya veíamos anteriormente que hay algunos reflejos que de pronto no necesariamente indican que no le guste, sino que son reflejos propios de esa edad, que si aún persisten en edades posteriores ya no son normales. Entonces de pronto ahí la mamá va a interpretar para ella que no le gusta. Y ahí yo a veces le pregunto a la mamá, bueno, ¿y en esa situación usted qué hace? Y eso me da información de que hasta cierto punto qué mecanismos de rescate ella hace al momento de identificar esta conducta en el niño. Y es donde digo, mira qué interesante, porque de pronto me dice, es que no le gustaron la papilla de chayote y yo le di de fruta, o mejor le di seno materno. Y ya me llegan al año y me dice, es que no come la papilla de fruta ni de verduras. Pues sí, porque el niño aprende por conducta, no, él no evalúa si sí o si no, él simplemente, pues yo no, es un reflejo que yo tengo, lo escupo, pero en realidad no quiere decir que no me guste, más bien no estoy familiarizado con ese sabor. La mamá dice, bueno, la mamá percibe, es que a este niño no le gusta esta papilla de verdura, mejor le doy seno materno. Entonces el niño dice como que, me das otra vez, pero hago la misma reacción y me das leche materna, pues mejor hasta cierto punto eso es lo que voy a estar repitiendo de forma continua o hasta cierto punto mejor, la mamá en un momento también puede llegar a decir, mejor le doy leche materna, ¿sí? Y llegan al año y dicen, bueno, ¿y ahora qué le doy? Porque no quiere comer, ¿sí?
Pero algo también muy curioso y es preguntar a la mamá, bueno, de pronto me llegaban niños de 1 año y me dicen, ay doctora, es que no le gusta la papilla de fruta, o no le gusta la fruta, no le gusta la verdura. Ah, ok. Oiga, ¿y si le damos galletas, se las come? Ay, sí, es que eso sí le gusta, le encanta. ¿Ves? Aquí a lo que voy es que muchas veces los hábitos de los padres se van a ver reflejado en esos hábitos que los niños están aprendiendo. Eso no lo vamos a poder, pues ahora sí que lo podemos observar y hacerle esos señalamientos a la mamá, que muy propiamente quizás como los papás comen, es como les van a enseñar a sus hijos a comer. Entonces aquí hay que ver que muchos de esos hábitos que van a tener estos niños van a ser reflejo de los hábitos de los papás, porque al final de cuentas quien está alimentando es la familia. Dice Jordi, entre más agua se haga, los alimentos pierden la consistencia y sus nutrientes en la carne. En la carne, pues mientras más se diluya en cuanto a frutas y verduras. La carne, pues más bien no le vería tanto, porque realmente la carne sí necesitas un poquito más de agua para cocer. Pero me refería más al tipo de frutas y verduras. Tú lo diluyes más y se diluye más. Le echas más agua para cocción y vas a diluir más los minerales, las vitaminas que tienen. Es como, por ejemplo, cuando tenemos al paciente nefrópata, ¿te acuerdas? Ahí, por ejemplo, si tú tienes un niño, que me ha tocado un niño con, ¿cómo se llama? Poliquistosis renal, que tiene un daño renal, ajá, ahí te va a convenir ponerle mucha agua. O sea, o por ejemplo un síndrome o una insuficiencia renal en un bebé que también nos llega a tener, nos llega a presentar. Ahí tú le vas a sugerir que entonces las verduras, porque obviamente tenemos problemas con el potasio, que ponga a cocer las verduras o las frutas, pero con mucha agua, para que ese potasio se diluya y ahí sí no ocupe esa agua de cocción. Uh-huh, ¿sí? O sea, a pesar de que todo esto lo tenemos así para el niño sano, la magia que tiene la nutrición, el profesional de la nutrición, es adecuar todo esto en combinación con la patología, la edad del paciente, los requerimientos de energía, de proteínas y de todo lo demás, para que se mantenga un crecimiento y una mejor calidad de vida. Eso es lo que tú vas a hacer. Tú tienes esa magia de realizarlo. ¿Sí? Porque tú ves todo ese panorama de que esto es lo que requiero, pero estos son los alimentos que yo necesito, pero que de qué forma yo los puedo, ahora sí que transformar para que no me causen un daño, no me causen esa toxicidad en ese paciente. Ese es tu trabajo. Eso es lo que tú te vas a encargar de hacer e indicar ese plan de alimentación a este paciente para que mejore esa condición de la enfermedad, siga creciendo, porque el niño crece todo el tiempo, y aparte mejore su calidad de vida, que a través de la alimentación siga manteniendo un estilo de vida saludable. Uh-huh. Esa es la magia. Por ejemplo, por ahí de pronto me decían los niños con fenilcetonuria, donde tienes muchas restricciones con respecto a alimentos, ¿no? Y me dicen, no, pero pues es que ellos se ven normal. Pues de eso se trata, de que con la nutrición se vean normales, no que se vean todos amolados, todos enfermos, no, de eso se trata. Cuando la magia de la nutrición funciona, se nota, ¿sí? Pero si no lo estamos haciendo bien, también se va a notar, ¿sí? Entonces replantéate qué es lo que tendría que hacer para que esto realmente funcione y pregunta qué cosas a alguien más le ha funcionado para que tú lo puedas implementar, y quien más se ha equivocado dices, no, esto no me ha funcionado, no me fue bien, y pues también retroalimentarlo para ti, porque yo creo que algo que de pronto nos va a enriquecer más nuestro aprendizaje son las veces que nos hemos equivocado, porque a partir de que yo me equivoco he aprendido cosas nuevas. Yo a veces les decía a mis alumnos o a mis pasantes, les comentaba, es frustrante equivocarte, ¿sí? Porque no nos gusta, nos hace sentir incómodos. Pero yo te puedo decir que cada vez que te equivoques, estás aprendiendo más, porque a raíz de que te equivocaste, empezaste tú a autoconocerte y verificar qué cosas debes de tomar en cuenta para que este error no se vuelva a replicar, ¿sí? Y cuando tú ya no te equivocas es porque ya lo sabes. Dije, wow, ¿no? Pero va a depender mucho qué percepción tengamos de las acciones que hagamos día con día, ¿sí? Y tú ahí vas a tener la decisión de cómo verlo y tomar tu aprendizaje. Yo creo que aquí lo bonito es que retomes ese aprendizaje.
Yo me he equivocado muchas veces. Hay unas cosas donde no me puedo equivocar. Debo estar más al 100%. Y una de ellas es el cálculo de la nutrición parenteral. Eso sí, ahí sí me tengo. Busco concentrarme el 100%. Pero de ahí, obviamente, lo demás, pues de pronto no hay tanta afectación como con una nutrición parenteral. A eso me refiero. Hola. Ay, bueno, no sé cómo se pronuncia tu nombre, pero los días. Sí, con los errores y notas del metabolismo, por ejemplo. Sí, esa es otra ciencia de la nutrición. Pero fíjate, yo en ese tipo de enfermedades yo me di cuenta cómo la nutrición tiene un gran impacto en la calidad de vida. Así. Ahí me quedó muy claro, dije, wow. O sea, cada aminoácido que sume o que reste se va a ver reflejado en ese estado de salud del paciente. Dije, wow, eso para mí así me hizo clic y dije, no, esto vale muchísimo. ¿Sale? Le hacemos los días entre, pues va a depender mucho, unos 2 o 3 veces a la semana y una hora nada más, de entre 7 o 8 de la noche, más o menos. Ahí búscale. Ahí está mi especialidad. Ah, justo, excelente, me gusta, sí. Es algo muy bonito. Ese es, me parece, no, esa es otra. Quien lo hace, mis respetos, ¿eh? Yo no me meto tanto en eso porque dije, no, ya, es mucha la información que de pronto uno trae y dices, ya, ¿sale? Entonces, pero sí, qué bueno, y compartir, ¿no? Compartir también, porque ahora ha avanzado tanto la nutrición que ya tenemos pacientes adultos con esas enfermedades. Y aquí muchos de esas enfermedades eran tratadas por los pediátricos, ¿no? Nutriólogos pediátricos. Pero ahora en los adultos va a hacer falta pues ese profesional que va a dar seguimiento a esas etapas de la vida. Así es que vayan viendo qué les gustaría desarrollar en su vida. Con qué quisieran divertirse de todas esas ramas de la nutrición que tienen? Pues ahí tienen para escoger. Así es. Y en cuanto a las alergias, ya veíamos, ¿no? Que en los últimos consensos, pues ya no nos comentan que no hay como tal esas restricciones con respecto a la edad. Simplemente quien sea tenga esa predisposición a hacerlo, lo va a hacer desde los 6 o hasta el año, al momento que entre en contacto con esos alimentos. Ya quizás ahí sí, si hay como tal un antecedente de alergias alimentarias en mamá y papá, pues ahí sí te vas a ir con ciertos pasos y estarle haciendo mención a la mamá o estar observando cuál es la sintomatología ante alimentos nuevos. Esa sería la parte. Y yo creo que yo mencionaría que no los mezclen, por lo menos los nuevos, los primeros días de haberlos introducido, porque si de pronto vamos a pensar, si me metes un licuado de frutas y le dio diarrea, dije, pues ahora cuál fruta fue la que le ocasionó diarrea. No sabría yo identificar la diferencia. Entonces sí, cuando son alimentos nuevos, introducirlos por separado por lo menos 2 días consecutivos y ya que hubo esa tolerancia, ya ahora sí poderlos combinar. Ya no hay tanta esa situación de que para identificar cuál fue, quién es la causa, así, quién fue el asesino, quién es el que está ocasionando la sintomatología. Aquí lo importante es saberlo identificar. Ah, sí, exactamente, también me parece, dice Aranza, por eso la exposición temprana para saber si va a ser alérgico. También, sí, entonces realmente no hay como tal, ¿sale? Y obviamente, aunque justamente te dice que pues la parte de la alergia al trigo también es uno de los alimentos muy alergénicos, sí, en dado caso el que tú prolongues y o no, pues va, ya no está como que ya no, ya está caduca esa parte, ¿no? Lo que me gustó de esta, ni fresas, así es. Porque antes no creo que me daban ni huevo ni camarón. Ahí más bien los camarones son la consistencia, al menos que los muelas, no sé. Porque un camarón, pues la consistencia es muy dura, ¿eh? O sea, a pesar de que los pongas a cocer, tienes que ver, o sea, si no tengo dientes, pues la encía hace su función, pero tendrías quizás hasta meterlos mucho más cocidos para que se puedan tener esa, porque incluso por ejemplo la parte de las carnes cuando utilizas baby lead weaning también es la parte que al momento de cocción al aplanamiento de ese alimento en tira se quede hacia abajo, pero el camarón no se aplasta aunque esté cocido, o sea, regresa nuevamente a su forma natural. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y también considerar que no hay alimentos que no necesariamente son obligatorios, ¿no? Porque de pronto me dice la mamá, es que no come carne, la escupe, no sé qué, ok.
voy de acuerdo, siga insistiendo en ofrecer ese alimento, pero también hay opciones de cambiar esta carne, propiamente si es de res, poder meter algo de pollo, poder meter algo de huevo, de leguminosas, etcétera. Y no de pronto estresar tanto de que, ay, no está comiendo la carne. No, ahí ese es el punto. Ahora, siempre y cuando esta alimentación sea completa, porque aquí viene la otra parte de la mamá que es vegetariana. Ahí sí yo creo que quien de momento insista la mamá en llevar este tipo de alimentación, va a tener que ese nutriólogo asegurar que realmente la combinación de alimentos sea la adecuada para asegurar un buen aporte tanto de proteínas, vitaminas y minerales que requiere ese niño para continuar con su crecimiento. A mí me ha tocado de pronto ver a las mamás que están en dieta restrictiva, no sé, para bajar de peso, y obviamente para ellas no meten tanta grasa. No, es que le doy todo asado, no le doy la sopa nada más así cocida. Le digo, no, es que la grasa en el niño sí es importante, porque su cerebro es grasa. Y recordemos que en los primeros 5 años de vida es cuando más se desarrolla ese perímetro cefálico que va a indicar ese desarrollo neurológico. Y para ello necesita las grasas. No son restrictivas las grasas para los niños. Y más en ese grupo de edad, entre los 0 a los 5 años de vida. Al menos que tuviese alguna patología donde sí se tienen que restringir. Por ejemplo, hace poquito tuvimos un niño con quilotórax, donde tuvimos que quitar los triglicéridos de cadena larga y meter triglicéridos de cadena media, ¿sí? Por la vía enteral. Ahí sí, pero igual ahí tú lo vas a valorar nuevamente cómo poder realizar ese ajuste, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a sugerir. Pero sí, yo creo que yo incluso hay quien se dedica como tal a indicar este tipo de apoyo nutricional a través de una alimentación vegetariana. Yo creo que también es un arte porque debes de tomar muchísimas cosas. Dice Isabel, tengo un hijo de 10 pero no le han dado diagnóstico. Él toma mucha agua, tiene mucha sed. 8 litros, ups, sí es bastante. Bueno, de 10 pero ¿cuánto pesa? Bueno, para unas de 8 litros. Quizás si nos comentas el peso podríamos más o menos estimar el requerimiento hídrico. Y mucha sed pesa 41. Mira, en base al 41 por el peso, los primeros 20 kilos son 1500. Nos restan 20 por 20 son 40. 400 más 1500, 1900. En promedio sus requerimientos serían 2000. Si pensaríamos que tomara el doble, serían 4 litros. Tiene elevado el sodio y el calcio. Sí, hay quizás algo renal por ahí. Si llama la atención, yo no sé, tendrías que valorarlo por la parte médica, pero a mí se me viene ahorita a la mente, o de los pacientes que de pronto toman mucha agua, los pacientes con diabetes insípida, donde no hay hormona antidiurética, que para 10 años se me hace muy raro. Generalmente a veces ocurre, esto se diagnostica en las primeras etapas de la vida. ¿Sí? Estos niños con diabetes insípida no producen hormona antidiurética y obviamente no retienen agua y lo eliminan. Descartaron, ¿sí? Está interesante su caso, ya más adelante saber qué es lo que pasa para que tenga mucha sed. Sí, interesante. Y es ahí donde, por ejemplo, en estas circunstancias, primero necesitamos la valoración médica. O sea, yo ahí así como decir, pues tome más agua. No, tengo primero que tener un diagnóstico. Aquí hay lo importante, porque en base a tener un diagnóstico, yo hago las adecuaciones al plan de alimentación. Si no podría hacer algo, si pues aquí tendremos que esperar el diagnóstico, o sea, estarlo observando y hay que ver, bueno, yo me preocuparía, no lo sé, o sea, ahí tendrías que ver un poquito más ese sentido, que el hecho de tomar mucha agua no te desplace la ingesta de alimentos sólidos, porque quizás de pronto va a tomar más agua y menos sólidos y eso quizás me va a afectar en la ganancia de peso, y más por la edad que tiene, donde yo tendría que todavía aún así asegurar el crecimiento. Ajá, sí, ahí considerarlo. Sí, José, así es, les comentaba que en promedio, no sé, 3 días a la semana, 2 días, y de 7 u 8 de la noche más o menos. Ajá. Saludos, José Madero, muy bien, desde Bolivia. Uh-huh. Así es, Isabel, ahí hay que considerar y obsérvalo, porque si en algún momento el tomar más agua me desplaza los sólidos que son energía que yo requiero para el crecimiento, ahí sí me preocupa. Ahí sí digo, wow, yo tengo que, es un niño de 10 años, que tengo que asegurar que esté comiendo para que continúe con ese crecimiento.
ahí sí, obsérvalo y obviamente estar vigilando el crecimiento en conjunto con cómo se va abordando toda esta parte del diagnóstico médico para saber en qué momento ya tener esa certeza qué es lo que tiene y hacer ya las adecuaciones correspondientes. Ahí sí. Sí, porque no, nos falta más información. Por ejemplo, les comentaba alguna vez una mamá me dice, es que mi hijo tiene diarrea. Yo no le voy a quitar la diarrea, pero es que porque voy a estar tratando algo a ciegas, no sé a qué se debe la diarrea. Por eso es importante trabajar en conjunto con el equipo médico, porque ellos tienen otra visión, nosotros tenemos otra, y en conjunto nos combinamos para hacer un gran equipo. Así es. Sí, sí nos requerimos trabajar en conjunto, ¿eh? Ya ahí vamos a ir viendo de qué forma cada uno nos vamos haciendo, pues ahora sí, como comunicando cuáles son la información que nosotros tenemos para que el otro la conozca, porque no es que no le, muchas veces yo creo que no es que no sepan, o sea, nosotros cuando no tenemos idea de algo nos da miedo, o sea, y de pronto si tú me preguntas yo voy a decir, no, es que, o sea, mi ego va a salir ahí y va a decir, se va a defender, pero quizás no es tanto mmm, que, ¿cómo te diré? Pues la parte es que compartas lo que sabes, así a pocas palabras, ¿no? Porque muchas de las veces nos quedamos con la información, y es que el médico no me dijo, y este que el otro. Pues te dijo que no, pero quizás en ese momento no conoce toda la información que tú tienes. Si tú se la compartes, va a empezar por lo menos a darle vueltas y a cuestionarse eso que tú ya le dijiste. Y quizás esa primera vez te dijo que no, pero la segunda vez que otra vez te acerques y le vuelvas a comentar tu punto de vista, a ver, explícame mejor esto, ¿no? Porque yo al inicio yo decía, vamos a hacer esto y esto y esto, y me decían, no. Ah, no, pero es que mira, con esto le vamos a hacer esto y esto y esto para que suba de peso. Ah, ok, a ver, bueno, a ver, dáselo. Y ya cuando veían el resultado, ya es cuando ya dice, ah, a ver, explícame, eso sí funciona, a ver, explícamelo, de qué se trata. Y es cuando te van a empezar a preguntar aún más, pero ahí, así empezamos, ¿sale? Ahora, también la parte de bebidas azucaradas, ¿no? Evitar lo que pues, solamente es más azúcar, ajá, que vamos a estar acompañando con líquidos, y ese azúcar, recuerda que en los niños va a depender mucho cómo los estás nutriendo, porque ya decíamos, si solamente dentro de los grupos de alimentos nada más le doy fruta y me dice la mamá, es que solamente se comió el plátano y ya no le dio todo lo demás, entonces es un niño que solamente está comiendo azúcar. La densidad energética de esa alimentación es menor y por lo tanto la cantidad de kilocalorías que vamos a estar aportando va a estar deficiente, pero el niño no solamente requiere azúcar, requiere grasas y requiere proteínas, que se las tenemos que ofrecer. Y algo que también de pronto me sale en el vocabulario común de las mamás que me dicen, es que a él no le gusta, es que él no manda. Quien manda es usted, ¿no? Porque de pronto así como que, es que el niño no quiso esto, es que el niño no sabe, el niño no juzga, el niño simplemente va a aceptar lo que mamá y papá le estén dando. O sea, nos han enseñado a obedecer desde el chiquillos, ¿eh? O sea, pero de pronto las mamás me comentan esto, es que no le gustó. No es que no le haya gustado, es que no se ha familiarizado con esos alimentos, ¿sale? Y ahí quien da la pauta, porque el adulto es el que ya conoce esa información, él es el que tiene que adquirir esta información para ponerla, implementar en la familia, y él es el responsable. Porque de pronto yo les digo, bueno, a este bebé yo no le voy a decir, ah, mira, te voy a dar cierta cantidad de dinero para que tú vayas y compres esto y esto y esto y esto. No lo puedo hacer. Quien, quien compra y distribuye los alimentos en cada tiempo de alimentación son los padres, no es el niño. El niño solamente se va a comer lo que tú le des, pero si no se lo das y cómo se lo estás ofreciendo, qué actitudes tienes con respecto a los tiempos de alimentación, pues desde ahí tienes que observarte qué estás haciendo para que este niño no acepte esos alimentos. Y es donde vamos a indagar y preguntar a la mamá cómo lo está haciendo, ¿sí? Incluso por de pronto la OMS te dice por lo menos un 5% de los azúcares, pero en realidad son alimentos que no se requieren como, o sea, un día puedo comer cero azúcar y no me voy a morir, ¿no? Porque ese azúcar, ese tipo de azúcar lo voy a obtener de alguna fruta o quizás ya algún, o sea, de algún cereal, digamos, también lo puedo obtener, alguna leguminosa y no necesariamente de azúcar como tal, ¿sí? Porque de pronto es que ¿cómo que no come el chocolatito, la paletita? No le hace daño, no le hace daño, pero también es algo que no necesita.
Ujú. Y aquí más allá de eso es formar hábitos, ¿sí? También es algo muy importante. Ujú. Y algo que de pronto me llamó la atención hace poquito, que dije, wow, qué interesante. Fíjate, cuando la mamá se siente, la mamá o papá, porque de pronto lo he visto en los dos, se siente culpable con respecto ellos mismos, ¿eh? O sea, yo me siento culpable porque siento que no soy buena mamá y buen papá. Quizás la buena mamá, la mamá diría, es que no estoy tiempo con mi niño. No es que esté mal, quizás la mamá es la responsable de llevar el dinero a la casa, pero ella misma se percibe como una mala mamá. Y el papá dice, no, es que no paso tiempo con mis hijos, también soy un mal papá. Y yo me he notado que de pronto en estas circunstancias los papás son muy permisivos en dar, ¿cómo se dice? En dar en premiar a los niños con alimentos con alta cantidad de azúcar. Ah, papá, es que cómprame esto. Y como dice, sí, pues es que no estuve contigo. Ah, sí, vamos a comerlo. Ah, sí. Dije, ay, qué curioso, mira cómo es que cambia totalmente la percepción, a diferencia de quizás la mamá, la percepción, no tomando en cuenta quizás las actividades o lo que hace cada uno. Y la mamá que quizás dice, pues no, yo me aseguro que el niño esté comiendo bien, y no están, en algunas no son tan permisivas con ciertos alimentos. Es más, dicen, ¿qué alimentos son los mejores para mi hijo? Y son los que yo voy a dar. Pero en algunos es lo contrario, un poquito más como que, dáselo, ¿no? Por esa parte de sentir pues ahora sí es apapacho, o es decir, pues mi forma de darte ese cariño es a través de darte lo que tú me estás pidiendo. No sé, ahí me llamó la atención hace poco que me percaté de la mamá que de pronto, pues que cuando nos sentimos culpables somos un poquito más manipulables y, híjole, si yo me siento mal y viene el otro, no sé, viene el otro y me dice, dame esto, ah, pues sí, te lo doy, ¿no? Pues es que la otra vez me ayudaste, ¿no? Sí, sí, sí te lo doy. Aunque quizás en ese momento no lo quieras hacer, pero por el hecho de que en un momento te ayudó, pues cedemos. Ay, qué interesante, todo lo aprendemos aquí. Uh-huh. Y obviamente ya el exceso de azúcares, pues justamente va a favorecer la obesidad, ¿no? En estos chiquillos, comer mucha azúcar y una predisposición muy alta. ¿Cuáles son esas sugerencias de poder iniciar esta alimentación? Ya veíamos un alimento nuevo a la vez para identificar esa tolerancia, si hay diarrea, si hay vómito, si hay, no sé, salen ronchitas, etcétera. Uh-huh. Primero ofrecer los sólidos, ya veíamos que justamente para esta edad ya la leche materna no va a cubrir esa cantidad de kilocalorías que el niño va a requerir, por lo tanto ya tenemos que ir favoreciendo la ingesta de este tipo de alimentos para ir cubriendo ese requerimiento energético que este niño va a necesitar. Y también importante iniciar con cantidades pequeñas de alimentos e ir aumentando. Más que nada, dice de Aguilar, disculpe, ¿en qué rango de edad aplican las recomendaciones? Que acabo de entrar. Ok, pues desde los 6 meses. Estamos hablando de alimentación complementaria. Y justo a partir de los 6 meses ya vas adecuando tú esto. Ya quizás en el momento que ya la mamá te llega a la consulta con 8 meses, 10 meses y ya introdujo todos los alimentos, ahí nada más es como orientar sobre qué alimentos está ingiriendo con respecto a la edad. Por ejemplo, no sé, de 8 meses, es que en la mañana le doy papilla de verdura, en la comida le doy de pollo y le doy sopa, y en la noche le doy pura verdura. No sé, ahí es donde ya tú te das cuenta y no está ganando peso, que los grupos de alimentos están incompletos por cada tiempo de alimentación. Quizás ya tiene una mayor variedad ya de ingesta de alimentos y dice, no, pues ya ingirió muchísimos que no tuvo alguna situación de intolerancia y ya hubo esa aceptación, ¿no? Entonces ahí nada más sería como orientarlo a que en cada tiempo de alimentación esté incluyendo de todos los grupos de alimentos. Porque ya decíamos, si solamente le doy pura fruta, que de pronto creen que, pues nada más la de fruta en la mañana. Pues sí, pero solamente estoy dando azúcar. ¿Y dónde están las proteínas? ¿Y dónde están las grasas que ese niño requiere? Y aparte recordar que son hábitos, no solamente en la mañana voy a necesitar fruta, necesito de todos los grupos para que mi cuerpo tenga esa gasolina que va a utilizar para hacer sus actividades durante el día. Y el niño está aprendiendo a través de lo que este adulto le está enseñando, ¿sí? Entonces desde ahí hay que realizar esa orientación alimentaria dirigida a mejorar la calidad de la alimentación. Uh-huh.
pero recién si va contigo y va a iniciar esta alimentación complementaria, pues ya en tu caso sería darle estas guías para que él lo empiece pues de la mejor manera, hasta cierto punto. Uh-huh. Y generalmente las cantidades son muy pocas, o sea, realmente algo que me preguntaban las mamás, ¿y cuánto? ¿Cuánto le voy a dar de comer? Es muy poquito, o sea, realmente ya decíamos que, y la vez pasada en el otro live, que en promedio entre los 6 a los 8 meses, algo así, requeríamos entre 140 a 280 kilocalorías, 200 kilocalorías que le diéramos a través de una alimentación complementaria. Y 200 kilocalorías en promedio yo estaría hablando de una de fruta, una de verdura y uno de producto de origen animal. Ahí ya estás cubriendo esas 200 kilocalorías. Pero ahora esos tres grupos los vas a ingerir durante todo el día, no es así como que tres de cada uno. Esos tres van a ir, quizás tú en la mañana le vas a decir, 30 gramos de pollo es una cosita de nada. Y normalmente cuando hicimos ese ejercicio de visualizar las cantidades y cada quien llevó esa cantidad de en cuanto a porción, o equivalente o porción como tú lo quieras manejar, de 30 gramos de pollo, una, no sé, más o menos el equivalente de zanahoria y el de tortilla, nos dimos cuenta que es muy poquito, realmente no es mucho. Ahora aquí la parte es importante que vayamos familiarizando al niño con ingerir de todos los grupos de alimentos desde esa temprana edad. Porque si de pronto la mamá se va con pura fruta y no da de todo lo demás, pues este niño no tiene la ganancia de peso adecuada. Eso sí he observado por mucho tiempo, que de pronto la mamá nada más da de es que no le gustó la verdura, nada más dale pura fruta, es que no le gustó el pollo, nada más le doy pura fruta. Y el niño pues va a acostumbrarse nada más por la fruta. O sea, el hábito se forma de manera consecutiva y yo voy a hacer lo que tú... El niño está aprendiendo como de forma causa y efecto. Si yo escupo y tú no me lo quitas, pues me funcionó, lo sigo haciendo. Pero si ya no me funciona, cambio mi táctica y hago otra cosa diferente. Todos hacemos lo mismo porque tenemos que adecuarnos al ambiente en donde estamos, o si no, no estaríamos aquí. Uh-huh. Así también los niños aprenden, ¿sí? Entonces aquí en esta parte lo importante es que enseñemos a esta mamá a que vaya ofreciendo de todos los grupos de alimentos en cada tiempo de alimentación. Uh-huh. Esa es parte importante que le hagamos ver y ahorita vamos a ir viendo las cantidades. Aquí en la parte de no agregar sal y azúcar, que de pronto también es algo que tienen duda, pues yo creo que va a alterar muchísimo el sabor. No es lo mismo que me coma un pollo sin sal a que lo coma con sal, me va a cambiar totalmente la palatabilidad. Y también la parte de las frutas y pues sí, las verduras básicamente también cambian muchísimo su sabor cuando agregamos ese tipo. Entonces realmente se sugiere que sean como tal en su forma natural. Ya quizás a partir del año pues ya es integrarse a la alimentación habitual. Uh-huh. Va más en ese sentido. Y realmente también alimentos naturales. Ya vemos las ventajas que tienen quizás, ventajas y desventajas, no todo lo que son alimentos procesados. Pero también ahí la palatabilidad cambia muchísimo. Yo alguna vez probaba una papilla de normal de manzana hecha, cuidando todas estas características de la cocción y todo. Se mantenía un buen sabor, pero también cambiaba muchísimo cuando era procesado. O sea, aunque me digan, es que son naturales, sí, pero realmente tiene otro sabor diferente. Es más, incluso se siente más dulcezona. Uh-huh. Y eso también es parte de ese aprendizaje que el niño está teniendo de los sabores de alimentos de los cuales se ofrece. Él empieza a hacer ya su banco de imágenes en su memoria, ya está construyendo ahí su memoria, entonces dice, esto sí me gusta, esto no me gusta. O sea, él solamente se da de estar recabando toda la información que le da su entorno y la almacena. Él no juzga, él nada más, esto así, va para atrás. Y eso sí lo que observa mucho es cuál es el lenguaje que mamá, cómo es esa comunicación con mamá. Ajá. Y muchas veces es muy, pues ahora sí que hasta siente lo que la mamá, bueno, básicamente siente lo que la mamá siente. Son muy sensibles los niños, o sea, los niños no te ven triste, incluso te ven que estás una cabizbaja, pero ni siquiera le has dicho que estás triste, pero él va y te abraza. ¿Cómo sabe que estás triste? Pero fíjate nada más, tu lenguaje corporal ya le está expresando algo. No sabe qué es y va y te abraza. Hay cosas que de pronto nuestro cuerpo comunica y nosotros ni por enterados. Y los niños tienen mucha sensibilidad, ¿sí?
De pronto ya de adultos se nos olvida porque ellos sí de pronto todo el tiempo expresan sus emociones, expresan cuando están enojados, cuando están tristes, cuando están sonriendo. Y el adulto no, el adulto dice, ya no te rías, estás loco, ya no llores porque eres niñita, no, ya no te enojes porque es malo enojarse. Ya empezamos a reprimir nuestras emociones, pero en los niños no, los niños son muy sensibles, muy sensibles. Ahí te van a dar mucha información, ¿sale? Es como hasta las mascotitas. Yo veo las mascotas y digo, wow, cómo te perciben tus estados de ánimo. Tú ni por enterado, pero ya la mascota ya identificó cómo te sientes. Sabe cuando estás enojada, cuando estás triste, cuando estás contenta y va a reflejar tus estados de ánimo. Yo tengo un perro, entonces por eso me doy cuenta que cuando estoy triste ya viene y de pronto ya se acerca, me empieza a lamear y se acerca para que lo toque, ¿no? Y ya cuando estoy enojada se esconde y se va hasta allá. Órale, se echa a correr. Me dice, ahorita está enojada, quítate de aquí, ¿no? Y cuando estoy contenta viene y quiere jugar conmigo. Entonces, así también los niños, hay esa comunicación vibracional que no, de pronto no nos damos cuenta, pero que existe. Uh-huh. También importante fomentar el gusto por distintos sabores, texturas. Aquí va a depender mucho de qué disponibilidad tiene la mamá de ofrecer toda esa gama de alimentos. Algo que de pronto nos beneficia, yo creo que lo llevan muy bien, es toda la parte de guarderías. Guarderías siempre llevan mucho este lineamiento de incluir todos los grupos de alimentos por cada tiempo de alimentación, meten sus colaciones. Digo, mira qué bonito hasta cierto punto ese apoyo que tiene la mamá ante pues el entorno que en ese momento amerita ir a trabajar y tienes apoyo de esos servicios donde puedes decir, bueno, me quedo tranquila porque veo que esa alimentación es adecuada, incluye de todos los grupos de alimentos. Al menos acá yo me he dado cuenta de los menús que trabajan en algunas guarderías. Dije, wow, están muy buenos. Dije, no se me hubiera ocurrido, ¿no? Pero están muy completos. Dije, wow, sí, pues, se encargan. No desconozco, nunca he trabajado en una guardería, pero me parece que es muy interesante toda esa actividad que ellas hacen y considerando todas esas características que tienen los niños, esas necesidades que tienen los niños para asegurar ese crecimiento y desarrollo. Uh-huh. Es importante. Uh-huh. Y en la parte, pues también se recomienda inocular la parte de los alimentos porque prácticamente se va a ir parte de esa fibra, ¿no? Pues ahí vas a tener que considerarlo. Uh-huh. Emplear los utensilios adecuados para el pequeño, también permitirle tocar, va a depender mucho del niño que tienes enfrente. Ya decíamos que si tenemos los niños con daño neurológico, el puño lo traemos cerrado, entonces ellos sí no va a haber tanta esta facilidad e incluso vamos a tener no de pronto te aceptan los cambios de consistencia de alimentos. Así es. Si un bebé le agrega sales de comida desde que empezó a comer, puede tener riesgo de enfermedad. Pues no sé, nunca se me ha... Si un bebé agrega sal desde que empezó. Bueno, no sé de algún caso que le hayan agregado sal. Por ejemplo, hay algunas enfermedades donde pierden mucho sodio y se agrega sal y lo requieren. Pero obviamente son casos muy particulares. Pues estar vigilando cuál es alguna situación ahí. Cuando, no sé, por ejemplo, hipertensión arterial no hay tanto en los niños, pero hay hipertensión pulmonar, algo así, pero no hay tanto. Y también como hay ¿te acuerdas que muchos de los alimentos son ricos? También tienen sodio. No necesariamente decir como que no tienen sodio, sí tienen sodio algunos alimentos. Por eso es que en algunas en las enfermedades renales se restringen ciertos alimentos por su alto contenido de sodio. En realidad los alimentos tienen sodio, tienen sal. No sal como tal como cloruro de sodio, pero sí tienen sodio. Pues ahí más que nada pues no abusar tanto de la sal, porque si de pronto yo creo que hay algo de nuestro paladar se acostumbra a esos alimentos y no sé, vigilar que no tanto porque obviamente mientras más me das pues yo más voy a querer. Sí, y ahí sí quizás si hay como un antecedente de alguna enfermedad de hipertensión arterial, pues ahí sí considerar no abusar tanto de la sal. Uh-huh. Pensaría yo en esa situación. ¿Sale? Y aquí la parte va más también considerar que los niños no concentran ni diluyen la orina, entonces ahí también considerarlo, o sea,
Nosotros, por ejemplo, si comemos mucha sal, pues lo eliminamos a través de la pipí, pero ellos no hacen esa función porque la tasa de filtración glomerular que tienen aún no está en un 60 o un 70%, aún no está un 100%, por eso es que también hay que cuidar la cantidad de solutos que se da. Por ejemplo, la leche entera, decíamos que si tú verificas la cantidad de electrolitos, de proteínas que tiene una leche entera, es mayor que una fórmula etapa 1 o una fórmula etapa 2. O sea, quiere decir que también se cuida esa carga renal de solutos para no dañar al riñón. Va más en ese sentido. Y obviamente el colar los alimentos es por la parte de la fibra, ¿no? Cuidar ese aporte de fibra que se dé pues a través de estos alimentos como tal. Y los utensilios, ahí sí no te... Yo creo que en la parte de las guarderías, ¿en qué momento utilizan la cuchara? No se me viene harta. Es algo que me preguntan y déjenme lo voy a buscar. ¿A qué edad ya utilizan o puede agarrar realmente la cuchara? La pinza fina va como entre los 7 meses, 7 u 8 meses, ya cuando hace este efecto de pinza y ya toma los alimentos y se los lleva a su boca. Pero ahí la cuchara es así, se me olvida que edad ya pueden utilizar la cuchara. Esa es la cuchara y la taza, son esos que de pronto... Yo creo que donde llevan todo este seguimiento súper bien es en la guardería, porque dicen, no, ya le toca, tráigale su vasito entrenador, ya le toca su cucharita, tráigale su cucharita. Digo, wow, qué impresionante, ¿no? Ahí sí están muy, yo creo que muy pendientes de cada una de las etapas del niño, porque prácticamente son sanos, ¿sí? Pero, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado niños de 1 año donde todavía los tenemos con papillas porque son niños con daño neurológico. Y la consistencia, no hay masticación en algunos, solamente en algunos casi se tragan la papilla, ¿sí? Pero también hay que estar vigilando que no nos vaya a broncoaspirar, que no empiece a toser cuando está comiendo, porque eso ya es un indicativo que hay un problema en la deglución, que quizás va a meritar la colocación de una sonda de alimentación. Y ahí es obviamente la alimentación va a cambiar. Decía, por ejemplo, hay una mamá que tenía un bebé por sonda, ¿no? Dice, oye, doctora, ¿y a mi bebé le puedo dar papilla? Pues así como que no se me estrese tanto darle papilla, porque a final de cuentas la finalidad que tiene la papilla es que haya un contacto de esos sabores, olor y textura en la boca y que haya una asociación a nivel cerebral que diga, ah, esto sí me gusta, esto no me gusta. Pero a través de la sonda no hay esa conexión, entonces no es necesario. Y aparte si al niño por algo le pusieron la sonda es porque no deglute. Entonces como para qué se la damos por la vía oral. ¿Mm? Sí, o sea, hay que evaluar bien cuál es la condición que tiene nuestro paciente, si es niño sano, si tiene alguna patología y qué afectaciones tiene esa enfermedad en ese momento, que va a variar muchísimo. ¿Sale? También usualmente en los niños, pues que haya contacto de esa consistencia de los alimentos, ¿no? Me gusta esa foto, ¿no? Ahí de la... Aunque ahí de pronto las mamitas, híjole, la verdad que ser mamás es pues es mucho trabajo. Y mis respetos para quienes son mamás porque, pues, imagínate, es mucha actividad ahí, no remunerada, dicen por ahí. Así es. Gracias, Flock. Ajá. Sí, son actividades no remuneradas las de las mamás y sí que le trabajan bastantito. ¿Qué más aquí? Ahora vamos a ver, creo que nos queda. Me gustaría, y me quedan 3 minutos, híjole, no, yo creo que en esta, ahí me voy a quedar. Aquí lo que me gusta también esta grafiquita, me encanta, les voy a adelantar porque eso lo vamos a ver en la siguiente semana, probablemente, como estamos igual y el lunes o martes, por ahí ya les avisaré, ya por ahí les hago un pequeño clic aquí para que estemos aquí. Pero me encanta porque aquí es justamente donde yo te explicaba cuántas son las kilocalorías y vamos a hacer un ejemplo de cuánto requiere el niño de 6 a 8 meses. Y aquí este niño, recordemos que eran 400 kilocalorías por la leche materna y él requiere 641 al día. Quiere decir que estas 200 son las que vamos a cubrir por la alimentación complementaria. Estos son algunos porcentajes que se sugieren con respecto al aporte de macro y macronutrientes en la distribución. Entonces incluso no me acuerdo si por aquí, o lo voy a buscar para ver si podemos hacer eso lo tenía en otra presentación. Voy a ver si lo busco por ahí para hacer un ejemplo de cómo considerar el aporte de leche materna en cuanto a aporte de proteínas, lípidos, y aparte ya incluir los equivalentes en cuanto a papilla de fruta, verdura y el producto de origen animal o el cereal, dependiendo de lo que necesite el paciente, para poder nosotros identificar qué cantidad de kilocalorías vamos a cubrir por grupo de edad y lo vamos a poner ahí. Si se me pasaba déjame lo voy a anotar por aquí.
agregar, incluso hasta un menú. Ahí por ahí tenía una presentación por menú. Ay, espero encontrarlo por ahí. Menú y distribución de alimentos. Ese me gustó mucho porque en alguna vez me decían, bueno, tenemos duda de cuántos alimentos y sí también de pronto no sabemos cuánto, ¿no? Cuánto agregarle de cuánto. Ay, mire, ya casi me voy porque si no luego no me va a dejar guardar esto. Sale, hasta aquí nos quedamos, nos vemos en el siguiente live, estar al pendiente en tiempo, en fecha y hora. Y muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir, por estar aquí. Nos vemos en el siguiente y pasen bonita noche. Bye bye. Nos vemos. Bye bye, adiós. Porque si no, no me va a dejar guardar esto, ¿eh? Por eso le tengo que cortar. Y finalizar